Muy bien, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Y para iniciar la clase, antes de eso, queremos pedirle a la persona encargada, por favor, que pueda tener para nosotros la primera oración. Así es que vamos a orar, ¿ya? Padre bendito que moras en los cielos, te damos gracias por todos y cada uno de tus cuidados, por tus bendiciones em, y por poder juntarnos, reunirnos en este santo sábado a estudiar de tu santa palabra. Te rogamos que tu Santo Espíritu sea quien dirija este estudio, que tú abras nuestras mentes, nuestros corazones y que también le des la sabiduría a Jacqueline para que pueda llevar a cabo la clase. Favores que no merecemos, Señor, mas los rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, estamos contentos de poder estar juntos nuevamente. Vamos a dar inicio a la clase, solamente que tengo que hacer algo acá, que eliminar los controles flotantes que siempre se me aparecen, pero no me quieren ahora aparecer para sacarlos. Bueno, de todas maneras, en algún momento vamos a tener que hacerlo. Vamos a ir a nuestra primera diapositiva. Miren, nosotros hemos mencionado, no, más que mencionado, vimos citas acerca de, y estamos viendo todo el contexto de la segunda venida. ¿Por qué? Porque toda la segunda venida tiene que ver con el castigo de Dios, porque es la vindicación de su pueblo y de él mismo, de todos los sufrimientos injustos a manos de otros, ¿ya? Tanto por proclamar la palabra como por vivir vidas piadosas. Tenemos que desde un inicio, después de la salida de Edén, ¿no es cierto? Caín mata a Abel, el primer asesino, y ¿por qué lo mató? Simplemente porque las obras de su hermano eran justas y las de él no. Entonces, esto es algo que va estando siempre presente y que va a tener su cierre final en la segunda venida de Cristo. Por eso que estamos viendo todos estos eventos, porque también es bueno que sepamos cuán próximo está esto, tanto para tener esperanza como para también saber orientarnos en cuanto a qué esperar de las cosas que se nos están viniendo y que no bajemos nunca la guardia, en el sentido de estar siempre atentos y preparados para, en primer lugar, y lo que se nos advierte siempre, enfrentar los engaños del diablo. Porque el diablo quiere vernos perdidos en medio de las profecías, que no sepamos los planes de Dios. Y Dios siempre quiere estar en contacto con nosotros, comunicándonos lo que hace. Ustedes ven como las mismas campanillas que llevaba el sacerdote en su túnica, como lo he dicho varias veces, tenían por fin, cada vez que el Señor se movía y al sonar, que nos indicara dónde estaba y cuán próximo estaba. ¿Ya? Entonces, así como ocurría en el santuario terrenal, ocurre también en el celestial. El Señor constantemente está tratando de comunicarnos qué está haciendo y en qué parte de la profecía estamos. Por eso que estas cosas son importantes, porque ahora que vienen todavía más sufrimientos y más sufrimientos injustos y que nos espera martirio y muchas cosas, es necesario tener presente que Dios todas esas lágrimas, digamos, las tiene en su redoma. Hay un versículo que dice que nuestras lágrimas están en su redoma, Él las tiene guardadas. Él sabe nuestro sufrimiento y va a vengar la sangre de sus justos que cayeron y todos los sufrimientos injustos provocados al pueblo de Dios. Por eso que es importante que veamos todo esto, es algo solemne, y poder terminar con esta historia del mal y el sufrimiento es la esperanza de todo cristiano. Entonces, a medida que vamos viendo todas estas cosas, ¿no es cierto?, que el Señor nos dejó registradas, se despierta en nosotros esperanza y gozo al mismo tiempo, sabiendo que nuestra liberación está próxima y sabiendo que nuestros sufrimientos no son en vano, que todo tiene un propósito, que Dios siempre nos está viendo, que Dios siempre está pendiente de nosotros y que Dios siempre está procurando nuestro bien. Pero que hay veces en que Dios está impedido de intervenir. Así como cuando Cristo, ¿no es cierto?, le pidió: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero como añadió, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, no como yo quiero, sino como tú, no pudo pasar la copa de él. Tampoco puede pasar la copa de nosotros muchas veces. Pero sí es bueno saber que el Señor pronto va a poner fin a todo esto. Entonces aquí dijimos, en la clase pasada, que el Señor cuando sale del lugar santísimo no es inmediatamente que comienzan a caer las plagas, sino cuando se ponen las vestiduras de venganza. Y las vestiduras de venganza se las coloca
cuando se sube y se sienta en el carro de nubes. ¿Se acuerdan? Que estaba, dice, totalmente alejado del santuario, no estaba en el santuario mismo, ese carro de nubes. Ya, así que eso no es como puede pensar alguien, eso es el propiciatorio, que ahí estaban los ángeles, porque sabemos que las nubes muchas veces, cuando se nos está hablando de nubes, están hablando de los ángeles, ¿no? Que sobre todo ese carro de nubes está un carro que está lleno, rodeado, dice, de ángeles. Entonces, miren lo que vamos a ver acá. Primero me gustaría que alguien nos lea, por favor, Daniel 7:13. ¿Qué dice ahí en Daniel 7:13? El que lo tenga primero, por favor, que lo puede encender su micrófono nada más y lo lea por nosotros, o para nosotros. ¿Ya? ¿Qué dice Daniel 7:13? ¿Alguien lo tiene? Sí, dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Ya. Venía en las nubes del cielo. ¿Se acuerdan que en la página entre 54 y 56, las páginas de primero escrito, se describe esta visión? Y se dice que Cristo está en un trono sentado junto con el Padre, porque lo hicieron acercarse delante del Padre y él se sentó en un trono delante del Padre. Y cuando él sale, porque la visión habla de cuando él sale, sale de la misma manera, está sentado junto con el Padre, viene el carro de nubes, lo viene a buscar, o sea, no el mismo carro de nubes de la segunda venida, pero sí vienen, ¿no es cierto?, en las nubes, vienen los ángeles, lo toman y lo llevan al lugar santísimo, primero al Padre y después a Jesús, y se sientan los dos como estaban, en un mismo trono, ¿ya? Pero sin embargo, a nosotros se nos presenta la faceta de intercesión al Padre sobre el Santísimo, sobre el propiciatorio, y a Jesús delante del propiciatorio, en el lugar santísimo, ambos. ¿Ya? Jesús delante del arca intercediendo, era la parte del arca, y el Padre sobre él. ¿Ya? Entonces, miren, aquí está cuando en esas nubes del cielo, ¿no es cierto?, se viene a buscar. Primero, aquí se va a buscar al Hijo para que venga a sentarse en los tronos que no habían sido vistos antes, que eran los tronos de juicio. Y cuando el Señor pasa, digamos, al lugar, deja el lugar santo y pasa al lugar santísimo, nuevamente vemos esas mismas nubes que vienen los ángeles, lo toman y lo llevan a uno y después al otro, al lugar santísimo. Y cuando sale, pasa por el lugar santo, llega a la puerta del santuario y después afuera viene un carro rodeado de ángeles, que es un carro de nubes, ya como se nos plantea como un carro de nubes, porque está rodeado de ángeles y sus ruedas son como de fuego, dice. Y en ese carro es donde él tiene que ir a situarse al lugar del este, donde, digamos, están las coordenadas de a dónde tiene que venir para regresar a la tierra. Ahora acá miren lo que yo, resumidamente les puse la cita de Carta y Manuscrito, página 103, que dice, y vi un carro de nubes con ruedas como llamas de fuego. Esa es la descripción de ese carro en donde el Señor se tiene que situar para que puedan comenzar a caer las plagas y para que Él pueda emprender su viaje hasta el este, para que de ahí pueda regresar a la tierra. Y vimos que eso demora un tiempo y vimos también que pasan eventos en la tierra mientras todo esto está ocurriendo en el cielo. ¿Ya? Entonces, acá dice, vi que las alas de los ángeles no se extendían por encima del Padre, porque eso lo colocaría al Padre demasiado abajo. Estaba en el medio, el Padre, por encima de los querubines. ¿Ya? O sea, el Padre no está, nosotros a veces hacemos figuras y no son tan correctas, porque ponemos como si, o pensamos que el Padre está ahí, arriba del propiciatorio y los ángeles lo cubren. No es eso, siempre el Padre está más arriba. ¿Ya? Es una descripción física que por alguna razón se nos dio, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que los ángeles nunca están por sobre el Padre. Ahora, eso a mí me ayuda a entender las visiones de Ezequiel. Por eso la puse, porque en las visiones de Ezequiel se ve algo así similar. Entonces, a ver aquí, eso. Entonces vamos a leer algunos versículos. Eso está en lo mismo, Carta y Manuscrito, pero en la página 251. ¿Ya? Ahora, en Mateo 16, 27, yo voy a pedir a algunos que me lean aquí, uno que me lea Mateo 16, 27, y otro, podría ser Brian, porque, o no sé, Diva que me lea uno, y Brian el otro, que el otro es Ezequiel 10,
18 al 19 y el capítulo 11 del 21 al 23. Yo voy a buscar mientras el deseo de la gente. Ya, ¿tú cuál tienes? Ezequiel 10:18. Ya, Diva, ¿puedes tú leer Mateo 16, 27? Yo voy a buscar el deseo de toda la gente. Ya, entonces empezaría la Diva con Mateo 16, 27, para que veamos eso ahí. Ya. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Muchas gracias. Viene en la gloria de su Padre, con sus ángeles. Acá hay algo muy importante. Hay muchos que piensan que cuando es la segunda venida viene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No. No es así. Primero el Espíritu Santo ya está acá porque el Señor lo mandó a la tierra y vemos en Apocalipsis 5 que ya no está el candelabro ahí porque, o sea, fue enviado. Los 7 espíritus de Dios, que son los que alumbran toda la tierra, están en la tierra, están acá. Segundo, el que viene es el Hijo, porque No, tenemos en Primera Juana hay una descripción de que nos habla de que el Padre va a estar aguardando en la puerta misma del cielo para recibirnos cuando vayamos con Jesús de regreso. Entonces, algunos creen que eso de venir en la gloria de su Padre es que viene con su Padre, no es lo mismo. Venir en la gloria de su Padre es venir así, con los ángeles que lo rodean, en el carro de llamas, con él puesto por sobre, ¿no es cierto?, los ángeles, sentado en ese carro de nubes, con una trompeta de plata en una mano y con la hoz aguda en la otra, ¿ya? Esa es la gloria. Es la misma gloria porque él comparte un trono con el Padre y él va a venir en ese trono también, en esa misma gloria que vamos a ver cuando veamos allí al Padre. ¿Ya? Entonces no es lo mismo decir que viene en la gloria de su Padre a decir que viene con su Padre. Hola. Claro. Sí. Ahora Ezequiel 10, 18 al 19, Brian, por favor, si nos puedes leer eso. Entonces la gloria de Jehová se elevó de sobre el umbral de la casa y puso sobre los querubines y se puso sobre los querubines, eso. Y alzando los querubines sus alas, se elevaron de la tierra ante mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se elevaron al lado de ellos y detuvieron a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Y la gloria de Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Ya, ¿se fijan ustedes? Aquí, esto vamos a ver cómo todo va coincidiendo. Aquí está hablando, primero, en el capítulo 8 habla de las abominaciones del pueblo de Dios, del tiempo del fin, porque hicimos la conexión con Testimonio para los Ministros y nos decía que esta visión, la del capítulo 9, que es el resultado de lo que pasa en el capítulo 8, la vio tanto Ezequiel como Juan cuando recibió la revelación de Apocalipsis, ¿no es cierto? Cuando habla del sellamiento. Es la misma visión, ¿ya? Entonces está hablando de los sellados, que son los del pueblo de Dios, no los de afuera, ¿ya? Y luego, primero habla de las abominaciones que se cometen en la iglesia remanente, en el 9 habla de la venganza, digamos, del Señor, cuando se sella y se toma en cuenta cuáles llevan el sello y cuáles no, y para que el ángel destructor venga detrás destruyendo, y luego que pase el ángel destructor por Jerusalén, por los ancianos de la casa primero, después, y eso está también en Jeremías 25, tenemos el capítulo 10 y se van a dar cuenta cómo va todo en secuencia, cuando nos habla de Cristo abandonando el cielo para venir a la tierra, que es esto mismo que estamos viendo, y es lo que acaba de leer Brian ahí, ¿no es cierto? Cuando la gloria de Jehová, dice, se salió de sobre el umbral de la casa y se puso sobre los querubines. ¿Se acuerdan que dice ahí, no es cierto, que está encima ocupó la misma gloria de su Padre, por encima en este caso, del trono, por sobre los ángeles, y dice, y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, ¿y quién va dentro de ese carro de nubes y con los ángeles? Va Cristo allí. Cuando ellos salieron, también las ruedas al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria de Dios estaba ¿dónde? Arriba, sobre ellos, dice mi versión. ¿Ya? ¿Se fijan? Que va coincidiendo. Ahora, el capítulo 11, versículo 21 al 23. ¿Qué dice ahí? 11, 21. Sí, de 21 al 23.
espera. 21 al 23. Pero aquellos cuyo corazón andaba tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Después alzaron los querubines sus alas, y las ruedas iban en pos de ellos, y la gloria de Dios de Israel estaba sobre ellos. La gloria de Jehová se elevó en medio de la ciudad, y se puso sobre el monte del que está al oriente de la ciudad. Ya, al lado del este. Ahí en las coordenadas donde por primera vez lo vamos a ver cuando vaya a regresar. ¿Se fijan? Al oriente. Se fijan que va todo, y fíjense que va ligado. El Señor, antes de subir al carro, está considerando qué cosa. Está diciendo el versículo primero que tú leíste, más aquellos cuyo corazón anda en el deseo de sus cosas detestables, dice mi versión. Y de sus abominaciones yo haré que recaiga su camino sobre sus cabezas. Él está listo para la venganza. ¿Se fijan? Está listo para la venganza, y en ese contexto lo toman los querubines y lo llevan al este, que es lo mismo que dice acá al oriente. Entonces, lo que ¿Estás estamos leyendo la viendo... NBI? ¿Ah? ¿Estás leyendo la NBI? No, la mía es la Reina Valera Gómez. La versión mía ¿Qué que es dice la que la tiene... NBI? Sí. Pero a los que van tras esos ídolos detestables y siguen sus prácticas repugnantes, por eso me acordé. Yo les pediré cuentas, claro, yo les pediré cuentas de su conducta, lo afirma el Señor Omnipotente. Los querubines desplegaron sus alas, las ruedas estaban junto a ellos y la gloria de Israel, de Dios de Israel, estaba por encima de ellos. La gloria del Señor se elevó en medio de la ciudad y se detuvo sobre el cerro que está al oriente de Jerusalén. Eso. Claro. Exacto, muchas gracias. Entonces, todo está relacionado. ¿Se fijan? Y va en secuencia. Se van narrando lo mismo en Ezequiel. Ahora, miren ustedes el deseado de todas las gentes. El deseado de toda la gente, en la página 769, habla de cómo fue lo que ocurrió en el caso de la ascensión de Cristo, y que así también va a ser cuando regrese. Miren, dice acá, en el segundo párrafo, dice, como lugar de su ascensión, Jesús eligió el sitio con tanta frecuencia santificado por su presencia mientras moraba entre los hombres. Ni el monte de Sión, sitio de la ciudad de David, ni el monte Moria, sitio del templo, había de ser así honrado. Allí Cristo había sido burlado y rechazado. Allí las ondas de la misericordia, que volvían aún con fuerza siempre mayor, habían sido rechazadas por corazones tan duros como una roca. De allí Jesús, cansado y con corazón apesadumbrado, había salido a hallar descanso en el monte de las Olivas. La Santa Shekinah, al apartarse del primer templo, había permanecido sobre la montaña oriental, al oriente. Al oriente de la ciudad terrenal, acá, fue cuando él eligió ese lugar, y ahí va a volver. Y en el cielo, al oriente del santuario, del Santísimo allá, al oriente de la ciudad de Dios, de donde va a regresar. ¿Se fijan que hay una similitud? Hay una concordancia, una analogía con eso. Entonces dice que eso también pasó con el templo de Salomón. Ahora cuando entra la Shekinah y después se retira y se va al mismo lugar. Se va al mismo. Por eso que el monte de Sión siempre señala la ciudad de Dios, entre paréntesis, el monte donde está con sus hijos, el monte de esa oración, digamos. Ahora dice, la Santa Shekinah, al apartarse del primer templo, había permanecido sobre la montaña oriental como si le costase abandonar la ciudad elegida. O sea, igual que como, por una parte, aquí al Señor, claro, era como, tengo que dejar, porque eso era la despedida de Jerusalén. Se acabó con ellos. Y cuando el Señor regresa y se sitúa allá al este, el Señor también, yo creo que para tomar esa decisión y partir para el este, significa la decisión de dejar la intercesión, de dejar el Santísimo y de venir. Y eso dice que de muy mala gana, dice una cita, el Señor retrae su espíritu de aquellos que alguna vez fueron sus hijos en esta tierra. Y le cuesta tomar esa decisión de partir al este para venir, porque significa que ya nunca más va a interceder por ellos. Abandonar la ciudad, o sea, y el templo, el Santísimo, el lugar de intercesión, para ir a situarse allá en la nube, donde va a dejar caer sus juicios, es difícil, es como si le costara venir, porque para venir, tiene que abandonar la intercesión. ¿Se fija? Entonces, es parecido. Y dice,
como si le costase abandonar la ciudad elegida, así Cristo estuvo sobre el monte de las Olivas, contemplando Jerusalén con corazón anhelante, etc. Y más adelante dice, desde esta montaña había de ascender al cielo. En su cumbre se asentarán sus pies cuando vuelva. ¿Se fijan? ¿Ya? No como varón de dolores, sino como glorioso y triunfante rey, estará sobre el monte de las Olivas, mientras que los aleluyas hebreos se mezclen con las hosanas gentiles y las voces de la grande hueste de los redimidos hagan resonar esta aclamación: coronadle Señor de todos. Es al final ya en la tercera venida, cuando descienda con la ciudad y se asienta ahí en ese mismo lugar. Entonces, tienen todas las cosas. El Señor, yo diría que en cierta forma es como romántico, porque todas las cosas tienen un símbolo. Él escoge cosas especiales, que son caras a su corazón, para dejarlas como un símbolo para algo, para darnos una enseñanza a nosotros. ¿Se fijan? Ahora mira, acá entonces estamos viendo primero que el carro es el lugar de la venganza, porque ahí cuando él se sube al carro va a ser cuando él ya está en condición de vengar, porque va a estar con sus vestiduras de venganza, y sabemos que especialmente allí, ¿no es cierto?, justo antes de subir al carro, vamos a ver, él reparte las copas de la ira, y en el carro él viene para dar la última copa, que es Armagedón. ¿Ya? Entonces, esto tenemos que verlo. Pero miren, yo quiero que veamos otra cosa importante que tiene que ver con hoy. Vamos a recapitular, volver un poquito atrás, y vamos a tomar esta parte, que no, la pasamos rápido, pero la vimos en todo el contexto, y ahora vamos a empezar a ver, volver un poquito para atrás para ver algunos detalles que dejamos en el camino. Cuando los vientos son soltados, eso es lo que quiero que veamos qué pasa, porque aquí hay varias lecciones importantes. Primero, acá dice, vi 4 ángeles que habían de hacer una labor en la tierra y andaban en vías de realizarla. Ojo con eso, porque estos ángeles van a hacer una labor, no es que van a dejar de hacer una labor, tienen que hacer una labor. Nosotros siempre vemos como que soltar los vientos es dejar de hacer algo, pero vemos que eso también significa hacer algo para que se dé curso a lo que Satanás va a hacer, porque sabemos que, de acuerdo a las citas que vimos, que Satanás comienza a obrar cuando se sueltan los vientos. No que no haya estado obrando, pero ahí ya no tiene que estar casi pidiendo permiso. Hace lo que se le da la gana. Por supuesto, siempre él sabe que hay algunas limitaciones, porque los hijos de Dios están siendo protegidos en ese momento y no los puede tocar porque están llenos de multitudes de ángeles, y las citas del Espíritu Profecía dice que eso le hace inferir a él que el tiempo de gracia ha terminado, cuando ve que los hijos de Dios están demasiado protegidos. Entonces, todo lo que no está protegido, está en sus manos. Entonces, miren, los ángeles que ella vio en visión estaban en vías de realizar una obra en la tierra. Jesús vestía ropas sacerdotales. Eso es sumamente importante, porque si Jesús vestía ropas sacerdotales, cuando estos vientos van a soltarse, Jesús, ¿dónde está? En el santuario. En el Santísimo del Santuario. Y está haciendo, todavía está intercediendo. Sí. Ojo con eso. Todavía está intercediendo cuando están a punto de soltarse los vientos. Sí. Vamos a ver que hubo un punto de inflexión ahí donde volvemos a lo mismo, porque en el pasado ocurrió esto y ahora volvemos a ese punto. Por eso es importante qué pasó ahí para saber en qué punto estamos acá. Entonces, miren, miró compasivamente al pueblo remanente y alzando las manos exclamó con voz de profunda compasión: mi sangre, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. ¿Cuántas veces contamos? 1, 2, 3, 4. Porque está pidiendo que su sangre sea por toda la tierra, o sea, norte, sur, este, oeste. A eso en profecía se le llama los 4 ángulos de la tierra, o sea, toda la tierra. Está intercediendo por toda la tierra. Entonces dice, vi que de Dios, sentado en el gran trono blanco, salía una luz en extremo refulgente que derramaba sus rayos en derredor de Jesús. Eso es cuando el Padre le da la aprobación a lo que él pide en intercesión. Después vi un ángel comisionado por Jesús para ir rápidamente a los 4 ángeles que tenían determinada labor que cumplir en la tierra. Y agitando de arriba abajo algo que llevaba en la mano, clamó en alta voz: retened, 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 retened. ¿Cuántas veces? 4. Otra vez tenemos que se manda a retener a los 4 ángeles que estaban, digamos, con misión para los 4 ángulos de la tierra, en otras palabras, para toda la tierra.
¿Hasta cuándo? Hasta que los siervos de Dios estén sellados en la frente. Esta es una visión análoga y complementaria de lo que tenemos en Apocalipsis 7. ¿Ya? Sí. Cuando en Apocalipsis 7, ¿no es cierto?, dice que todavía tenía que mandar que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre ningún árbol, ni nada, porque hasta que no se sellaran los siervos de Dios, ¿se acuerdan? Sí. Es lo mismo. Entonces, hasta que los siervos de Dios, dice, estén sellados en la frente, o en su mente, digamos, en su cabeza. Pregunté a mi ángel acompañante qué significaba lo que oía y qué iban a hacer los 4 ángeles. Me respondió que Dios era quien refrenaba las potestades y que encargaba a sus ángeles de todo lo relativo a la tierra, que los 4 ángeles tenían poder de Dios para retener los 4 vientos y que estaban ya a punto de soltarlos. Esta es una forma casi poética de decirlo, pero en palabras más reales vamos a ver que eso supone algunas acciones específicas sobre los gobernantes de la tierra, sobre los puntos más álgidos, digamos, de los conflictos. Y dice ahí que estaban a punto de soltarlos, pero mientras aflojaban las manos y cuando los 4 vientos iban a soplar, los misericordiosos ojos de Jesús vieron al pueblo remanente todavía sin sellar. Y alzando las manos hacia su padre, intercedió con él, recordándole que había derramado su sangre por ellos. Esa es la explicación de lo que acaba de decir antes. En consecuencia, se le mandó a otro ángel que fuera velozmente a decir a los 4 que retuvieran los vientos hasta que los siervos de Dios fuesen sellados en la frente con el sello de Dios. Ahora, miren esto importante. Esto está en Primero Escrito, páginas 37 y 38. Vamos a ver otra versión que está en Carta y Manuscrito, que da otros detalles, lo dice de otra forma y nos da un espectro más amplio de lo mismo. Pero fíjense en esto. Los vientos iban a ser soltados antes de que Jesús abandonara el Santísimo. ¿Se fijan? Sí, sí. Eso es sumamente importante de comprender. Los vientos iban a ser soltados antes de que Jesús abandonara el Santísimo, y Jesús se estaba preparando ya antes de abandonar el Santísimo, ya estaban haciéndose los trámites para que los vientos soplaran. ¿Se fijan? Ya se estaba tramitando eso. Yo diría que ahora estamos volviendo a ese mismo punto de inflexión, que están a punto de ser soltados los vientos, porque ya yo diría que los ángeles están tramitando eso, para que pronto ocurra, porque sabemos que los últimos acontecimientos van a ser rápidos, ¿ya? Así que miren ustedes, acá hay una porción de una circular que se mandó a los hermanos de iglesia en distintas partes, el 5 de enero de 1849, y la fecha es importante, el chasco fue en 1844, ¿cuántos años después fue esto? 45, 46, 47, 48, 49, 5 años después de 1844, esta circular se repartió entre el pueblo de Dios. Y aquí estaba esta nota, que esto es una transcripción no modificada del texto. O sea, así está tal cual, al pie de la letra del texto original. No como el de Primero Escrito, que fue como redactado mejor y todo. Pero acá está al pie de la letra como se lo escribió Elena para que se divulgara en el pueblo de Dios. Y dice de la misma visión lo mismo. Luego había un ángel con un encargo de Jesús. Es un poquito diferente la forma en que lo dijo en el otro lugar, que volaba a prisa hacia los 4 ángeles. O sea, era algo urgente, porque al parecer hay cosas que se hacen en algún momento que tienen que ser en su momento justo. ¿Se acuerdan cuando Lot van los ángeles para sacarlo de Sodoma? Y los ángeles, él se demoraba, y los ángeles estaban apurados. ¿Por qué estaban apurados? ¿No tenían todo el tiempo del mundo? No, hay cosas que tienen que ocurrir en su momento justo, porque si no, es como la ola. La ola tiene que llegar a su punto justo para reventar. No revienta antes. Y el surfista tiene que saber eso. Aquí es lo mismo. Hay un momento para las cosas. Y los ángeles estaban tan apurados que tuvieron que tomarlos de la mano para sacarlos de la ciudad. Y le dijeron, anda rápido porque no podemos hacer nada hasta que tú nos salgas de la ciudad. Y en otras palabras, tenemos que hacerlo. O sea, de alguna forma se planificó para que las cayera, ¿no es cierto?, el fuego del cielo en una hora precisa, y ellos tenían que ya estar fuera de la ciudad. ¿Se fijan? Es igual acá. ¿Por qué este ángel va a prisa? Porque los ángeles, si no hubieran sido detenidos a tiempo, se habrían empezado a soltar los vientos. ¿Se fijan cómo Dios tiene un reloj de tiempo para cada cosa? Y nosotros a veces pensamos como que tenemos todo el tiempo del mundo para tomar decisiones, para hacer giros en nuestra vida, y no es así. El tiempo de gracia
es un tiempo limitado. Y vamos a ver que estamos viviendo un tiempo prestado de gracia. Y no podemos nosotros planificar nuestra salvación, es Dios el que la planifica y Él dice cuándo es el tiempo, no nosotros. Así que tenemos que procurar andar a los tiempos de Dios. Y dice acá que este ángel voló a prisa hacia los 4 ángeles que tenían una obra que hacer en la tierra y agitaba algo en su mano de arriba abajo y gritaba a gran voz, a gran voz. O sea, para que lo escucharan de lejos ya, antes que llegara. Esperen, en el otro decía retener. ¿Se fijan? Y acá, esperen, es otra forma de decirle, todavía no, esperen, 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 esperen. A los 4 iba el mensaje, para que esperaran en toda la tierra, hasta que los siervos de Dios estén sellados en sus frentes. Le pregunté a mi ángel acompañante el significado de lo que oí y qué estaban a punto de hacer los 4 ángeles. Me dijo que era Dios el que refrenaba las potencias y que le encargó las cosas de la tierra a sus ángeles, y que los 4 ángeles tenían poder de Dios para retener los 4 vientos. Acá hay otra cosa importante, vamos a ver qué dice otra cita, de que los ángeles de Dios, bajo las órdenes de Dios, son todopoderosos. Por eso que dice que Dios es el que retiene los vientos, pero por otra parte son los ángeles los que hacen la tarea físicamente, pero lo hacen con el poder de Dios. Y ahí está el valor de la obediencia. Porque dice que los ángeles hacen eso sin preguntar nada. Ellos hacen lo que se les ordena. Y Dios quiere tener esa confianza en nosotros. Cuando nosotros aprendamos a no discutir con Dios, a no lamentar sus órdenes o tratar de dar un plan alternativo a lo que Dios nos manda, vamos a estar en condiciones de ser usados así por Dios. Y en momentos de emergencia no vamos a frustrar los planes de Dios. Por eso que Dios dice que nos va a probar antes de darnos el Espíritu Santo, para cerciorarse de que no vamos a defraudar. ¿Se fijan? Porque los últimos acontecimientos dice que requieren de soldados que en tanto se da la orden puedan virar, ir hacia la dirección indicada por Dios sin titubear, sin estar como Lot, que dice que si no hubiera sido porque tanto titubeó y pidió, pero si será posible, pero ¿cómo? Hasta su mujer se habría salvado. Pero como ella no vio la determinación de parte de él, ella titubeó y finalmente tuvo que volverse en estatua de sal para que dejara por fin partir a su marido y a su hija que quedaban. ¿Fijas? Entonces, aquí esto nos muestra, da lecciones del sentido de urgencia, de la importancia de confiar en Dios irrestrictamente, de no cuestionarlo, de no andar lloriqueando cada vez que nos pasa algo, sino confiar en sus planes, en sus propósitos y asumir solamente decirle, ya Señor, está bien, ¿y ahora qué hago? Eso es lo único que debemos hacer. Ya, Señor, manda que yo obedezco. Ahora dice, me dijo que era Dios, ¿se fijan? El que refrenaba las potencias. Entonces, ¿para qué se lo manda a los ángeles? ¿Para qué les encarga? Porque Él quiere hacernos partícipes de su obra, porque en eso nosotros nos gozamos juntamente con Él. Llegamos a ser verdaderamente también sus hijos como los ángeles también. ¿Ya? Cuando habla en Job de los hijos de Dios que se gozaban juntos, está hablando de ángeles y de seres de otro mundo, son hijos de Dios también. ¿Ya? Son considerados como hijos. Dice, les encargó y que le encargó las cosas de la tierra a sus ángeles y que los 4 ángeles tenían poder de Dios para retener los 4 vientos. El poder era de Dios, no era de ellos, era un poder delegado que ellos como embajadores lo ejercían con absoluta confianza porque en manos de Dios, con las órdenes de Dios, ellos son todopoderosos. Y que estaban a punto de soltar los 4 vientos y mientras estaban en su misión de soltarlos, se fijan que ya estaban por soltarlos, dice, pero acá dice en su misión de soltarlos. O sea, todo esto requiere de algunas cosas que ellos tienen que hacer, algunos trámites aquí en medio de la tierra. ¿Se acuerdan cuando dice Daniel, en Daniel 10, está hablando de que se da la explicación? Mira, desde el principio de tu ruego se fue dada la orden, ¿ya? Y yo he venido para explicarte lo que tú pediste, pero las órdenes salen a tiempo para que lleguen justo en el momento en que deben llegar. ¿Se fijan? Porque Dios cuenta con los retrasos en el camino. A Dios las cosas no le sorprenden, pero a veces nos deja cosechar el resultado de nuestras dilaciones, como en el caso de la mujer de Lot. Entonces también tenemos que tener en cuenta eso. Ahora dice, miren, ellos están en una misión de soltarlos. ¿Por qué? Porque hay a lo mejor seres humanos que están en el poder, por ahí, algunos deben ser retirados del poder para que puedan soltarse los vientos, otros tienen que ser puestos en el poder
para que sean retirados los vientos. Como en el caso de Daniel, como les decía, ¿no es cierto? Dice que estuvo 21 días luchando en el corazón de este caso era Artajerjes, para que él diera la orden a tiempo para que su pueblo fuera liberado. Y dice, ninguno de nadie me ayuda sino vuestro príncipe. Miguel era el único que podía lidiar en el corazón de Artajerjes para que diera y emitiera el decreto. ¿Se fijan? Entonces, es una misión de estrategia, ¿cómo se dice? Sí, estrategia de los estadistas, que ellos hacen para que los acontecimientos de esta tierra cambien su rumbo. ¿Ya? Entonces dicen que estaban en su misión de soltarlos. La mirada misericordiosa de Jesús contempló al remanente y vio que no estaban, miren esta palabrita, no estaban todos sellados. Aquí no dice que no estaban sellados nomás, dice que no estaban todos sellados. ¿Qué quiere decir? Algunos sellados. Que ya algunos estaban sellados. ¿Se fijan cómo el sellamiento de los vivos puede bien comenzar antes de que se suelten los vientos? Nosotros estamos esperando las leyes dominicales. Antes. Pero fíjense que puede ser antes. O puede ser junto con. Porque las leyes dominicales dice que eso es un movimiento que avanza como por debajo de la superficie. Nosotros no vamos a ver hasta cuando ya estén encima. Pero ya hay lugares donde esto, de hecho está en Europa la Alianza para el Domingo, eso existe. Hace varios años ya. Solamente que nosotros a veces no sabemos esas cosas y son gente del gobierno que está trabajando en eso. ¿Ya? Entonces, me llamó mucho la atención esto. Yo había leído esto, pero no lo había tomado el asunto hasta que de repente yo creo que Dios atrajo mi atención sobre ese punto. Y ahí encontré explicación para otras cosas muy interesantes. Porque aquí dice que no estaban todos sellados. O sea, cuando los vientos empiezan a soltar, hay algunos sellados. Entonces, alzó sus manos al Padre y alegó ante el Padre que Él había dado su sangre por ellos. Cuando decía mi sangre, mi sangre, mi sangre, mi sangre, entonces se le encargó a otro ángel que volara a prisa hasta los 4 ángeles para ordenarles que esperen hasta que los siervos de Dios estuviesen sellados en sus frentes con el sello del Dios viviente. ¿Se fijan cómo uno cuando va viendo pedacito a pedacito y juntando una cita con otra empieza a tener un espectro más amplio de todo esto y comienza a tener un criterio espiritual más amplio para entender algunas cosas? Ahora miren, los ángeles, dice acá esta otra cita, están hoy sosteniendo los vientos de la lucha, hasta que el mundo sea advertido de su inminente destrucción. Pero se está preparando una tormenta, esto ya habíamos visto esta cita un poco, pero quiero que ahora la veamos en ese contexto, ¿ya? Pero se está preparando una tormenta lista para desencadenarse sobre la tierra. ¿Se fijan cómo esto se prepara? No es algo que salió así nomás, de repente, pasó. No, se está preparando una tormenta lista para desencadenarse sobre la tierra. Y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, o sea, ya está todo armado, como cuando se hacen esos castillos con piececitas de dominó, pero alguien está listo para que todos se caigan, todos. Pero alguien tiene que dar el puntapié inicial, después que fueron colocadas en debida postura cada una de esas piezas, se le da el puntapié inicial a la primera para que de ahí caigan todas, ¿no es cierto? Bueno, yo me imagino algo parecido. Los ángeles dejan todo preparado, y cuando se les da la orden, ellos dan el puntapié inicial y empieza todo eso a caer. Entonces dice, pero se está preparando una tormenta lista para desencadenarse sobre la tierra, y cuando Dios ordena a sus ángeles que suelten los vientos, dense puntapié en la pieza de dominó, habrá una escena tal de lucha que ninguna pluma la puede describir. Y esto no son las plagas. Ese es el periodo en que Satanás comienza, cuando se sueltan los vientos, a hacer todo lo que se le da la gana, hasta que no lo vienen a pescar a él, que es el macho cabrío, y lo toman para llevarlo a la tierra del olvido. Pero mientras que eso no pasa, él hace de las suyas como puede. El Señor nos ha concedido misericordiosamente un momento de tregua. Todo poder que nos ha sido prestado por el cielo ha de ser empleado en hacer la obra que el Señor nos asignó en favor de los que perecen en la ignorancia. El pueblo de Dios debe interceder poderosamente ante Él por ayuda ahora. Los hijos de Dios deben consagrar la totalidad de sus energías al esfuerzo de proclamar la verdad durante la tregua que ha sido concedida.
Yo aquí iba a ponerles más citas, no alcancé la verdad por el tiempo, pero habían otras que hablan de este momento de tregua, este momento de, como que dice la hermana Juan, primero estaba todo en convulsión, y después dice, en Maranata, esa otra cita que quiero ponerle, después de repente todo estaba calmo otra vez, parecía haber un corto tiempo de paz, dice, y corto, dice, como ahora. Y luego, nuevamente todo estuvo en convulsión, y de ahí ya no paró más. ¿Ya? Entonces, ahora yo diría que ya estamos casi comenzando esa convulsión. Porque las pandemias, el 11 de septiembre, todas estas cosas que están pasando, miren, en la semana, a ver, ¿cuándo fue? Anteayer, el jueves, mataron al primer ministro de Japón, antes de eso, y así, ¿cómo se llama? Bueno, presidente de Haití, y así otro. Entonces, estas cosas no pasan por casualidad. Que la coincidencia, mire la guerra de Ucrania y todo junto, no. Yo creo que el Espíritu de Dios está empezando ya a retirarse de la tierra, no de su pueblo, ya de los impenitentes y de los que dirigen los asuntos de este mundo, que ya no quieren casi recibir su influencia. ¿Ya? Ahora miren, dice acá, si después del gran chasco de 1844 los adventistas se hubiesen mantenido firmes en su fe y unidos en la providencia de Dios que abría el camino, hubieran proseguido recibiendo el mensaje del tercer ángel y proclamándolo. Dos cosas. Porque el mensaje del tercer ángel, primero tenían que recibirlo ellos. Miren, hubieran proseguido recibiendo el mensaje del tercer ángel y después de recibirlo, proclamarlo. Es lo mismo ahora. Claro. Si hay alguien que necesita recibir el mensaje del tercer ángel, es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nosotros necesitamos a fuertes advertencias y reproches del mensaje del tercer ángel. Y después que las recibamos y nos arrepintamos y confesemos nuestros pecados y el Señor nos habilite con su Santo Espíritu, vamos a proclamarlo con poder. ¿Se fijan? Aquí están estas dos cosas. Estas dos cosas no pasaron. Por eso es que Jesús no pudo venir. Porque dice que si después del gran chasco hubiera pasado esto, hubiera estado primero firmes y unidos. ¿Estamos firmes y unidos ahora? No. Y hubieran, en la providencia de Dios que estaba abriendo el camino, hubieran proseguido recibiendo el mensaje del tercer ángel. Háblele usted a las personas de que tienen que apartarse de la mundanalidad. Hable de eso en la iglesia y le van a decir que usted está dando puros palos y que el púlpito no es para eso. Y proclámelo en alta voz. Y le van a decir que es un fanático desequilibrado, sí, desubicado. Dice, y proclamándolo al mundo más encima. No, ¿cómo va a hacer eso al mundo si le dices eso? Nadie va a querer entrar en la iglesia. Al mundo no hay que decirle reproche, advertencia, esas cosas terribles que le van a pasar. No, el mundo se va a arrancar de ti, no te va a escuchar. Eso es falta de fe. Mejor tomemos a Agar, porque eso de Sara, no, imposible. Sara está estéril, ya, ¿qué? Hagamos algo con Agar. Es lo mismo ahora, ¿ya? Pero si ellos hubieran avanzado, ¿no es cierto?, firmes en su fe y viendo la providencia de Dios que abría el camino, proclamando ese mensaje y recibiéndolo primero y proclamándolo después, que es un mensaje con las más terribles, dice, amonestaciones y advertencias y reproches que se hayan dado, y amenazas, dice, que alguna vez se hayan dado al mundo. Si lo hubiéramos hecho con el poder del Espíritu Santo que es derramado cuando nosotros primero recibimos ese mensaje, habrían visto la salvación de Dios y el Señor hubiera obrado poderosamente acompañando sus esfuerzos. Se habría logrado por fe. Lo que todas las estrategias humanas dicen que es una locura, se habría conseguido. Porque Dios es el que abre el camino, no nosotros. Y dice, el Señor hubiera obrado poderosamente acompañando sus esfuerzos, se habría completado la obra y Cristo habría venido antes de esto. Sí. ¿Se fijan? Ahora yo quiero saber cuándo, antes de cuándo, ¿a qué se refiere antes de esto? ¿De qué momento está hablando? Porque ella está hablando, si después del chasco hubiera ocurrido, Cristo habría venido antes de esto. Entonces, eso es la cita siguiente. Habría venido antes de esto para recibir a su pueblo y darle su recompensa. Mire, se refiere aquí a lo publicado en Experience and Views, Experiencia y Visiones, en 1851 se escribió. Ya, y si lo quieren ver, ¿dónde dice eso? Está en Mensajes Tomo 1, Mensajes Selectos Tomo 1, página 75, el último párrafo. ¿Ya? Ahí le dice a uno que eso fue escrito en 1851. O sea, ¿habría ocurrido esto acá? Es decir, antes de 1851, Cristo
se refería a que Cristo habría venido antes de esto, o sea, antes de 1851, cuando eso se escribió. Y nosotros decimos que no, que esto falló en 1888, porque no se recibió la doctrina de justificación por la fe, que eso no, que eso fue después, hasta 1902. Sí, Jesús hizo varios intentos de mandar el Espíritu Santo y de luchar con su pueblo, hasta que ya en 1902 o 1903, la hermana Juárez dice, me temo que va a tener que pasar mucho tiempo antes de que Jesús pueda volver de nuevo. Entonces quiere decir que ahí ya fue el último intento, pero Jesús, el plan de Jesús era venir antes de 1851. ¿Y aquí? Sí. ¿Aquí? Y en ese sentido, o sea, el tiempo que estamos viviendo nosotros es, no sé si de gracia, podríamos decir, yo creo Es que un más. abuso de la misericordia de Dios. Pero es curioso porque siguen naciendo niños, sigue naciendo gente. Nosotros mismos no hubiésemos nacido. Pero ¿sabes qué pasa? Yo entiendo para dónde va tu pregunta. Sí. Y es que Dios quería una iglesia madura en el sentido de que sopesara lo que Dios hacía, lo que Dios quería, que avanzara por fe y así, por fe, fuera entendiendo los propósitos de Dios. Y nosotros, lamentablemente, como somos más inmaduros que los otros, vamos a tener que aprender sobre los errores que los otros cometieron y sobre las cosas que Dios tuvo que hacer en vista de los errores que los otros cometieron. Y por eso, que al mirar la historia pasada de nuestra iglesia, tenemos que sacar estas lecciones y tenemos que entender estas cosas para que Dios ahora tenga una iglesia con la cual sí puede obrar. Y aunque seamos pocos, vamos a tener un capital de la experiencia histórica de una iglesia que ha recibido mensajes que han sido practicados y desoídos, ambas cosas. Y a que los que lo han practicado han visto los resultados y los que no lo han practicado también han visto los resultados. Y en nuestra misma iglesia vemos los resultados. Cuando la iglesia se separa del Señor y empieza a hacer las cosas por su propia cuenta, vamos a ver que empieza a estar sin rumbo. Y eso es lo que estamos viendo de pronto, ¿ya? Y estamos siendo desorientados, estamos viendo surgir herejías, todo eso estaba predicho. Muchas herejías dentro de nuestro propio pueblo, muchas deserciones, muchas grandes luces que se apagan. Entonces el Señor espera que con todo eso que nos ha enseñado, o sea, el Señor lo que hizo aquí en 1851, en 1888, en 1902, cuando ya se cansó, puede decir, no, muy bien, yo lo voy a dejar, que ustedes sigan así, haciendo las cosas a su manera, pero yo quiero que dentro de unos años, cuando yo vuelva a este mismo punto, ustedes hayan sacado lecciones y se hayan dado cuenta qué pasa cuando ustedes quieren hacer las cosas a su manera. Y que aprendan a confiar, porque de aquí para adelante, en la recta final, yo no voy a volver atrás. Y ustedes van a necesitar las lecciones del pasado para no volver a cometer los mismos errores. Y hay una cita que dice, no debemos perder los rastros de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que tú dices, Brian, que toda esa gente nueva que están haciendo, gente que nace perdida, y que hay que ahora anunciarle a más gente todavía. Y todavía seguimos siendo muy pocos. Pero lo importante para Dios no es la cantidad, sino que lo importante es que esos pocos que somos hayamos aprendido las lecciones que teníamos que aprender. Porque con 300 de Gedeón se logró más que con los otros, no sé si eran 30.000 o no sé cuántos del otro lado. Sí. Entonces al Señor no le interesa la cantidad, le interesa que nosotros hayamos internalizado las cosas que Él quería que internalizáramos. Que tuviéramos como pueblo una visión madura de la obra de Dios y de cómo es Dios. Y de cómo somos nosotros y de cuánto lo necesitamos. ¿Se fijan? Entonces para Dios no es problema una vez que aprendamos eso y que veamos que se cumplen las profecías y que todo lo que dijo que iba a pasar se cumple para que nosotros vayamos adelante. Ahora, qué importante es que veamos esto, porque esto nos enseña de todo eso que pasó, se comienza a repetirse de nuevo. Y cuando lo veamos y entendamos esto, vamos a tener los ojos así tremendos abiertos y ahí sí que nos vamos a preocupar. ¿Se fijan? Ahora, y vamos a terminar con esto. Los vientos entonces estaban a punto de soltarse antes de 1851, cuando Jesús aún estaba en el Santísimo. ¿Ya? Y la clase que viene vamos a ver una cita que algunos a veces la cuestionan, no la entienden, y tiene que ver con esto. Porque no lo entienden. Pero ¿cómo dice ahí la hermana Juárez que esa persona estaba sellada? Pero si el sellamiento no había empezado. ¿Quién dijo que no? ¿Se fijan las citas que vimos? Sí, porque decía que estaba empezando todos ya. Estaban sellados. No estaban todos sellados, o sea, algunos estaban sellados ya. Y está hablando de los vivos,
porque vamos a ver una cita donde la hermana que había fallecido como a los 3 días después, dice la hermana Hastings estaba sellada. Es que la hermana Hastings estaba sellada. ¿Se fijan? Entonces, eso nos va a hacer entender también otras cosas. Y de aquí hay algunos que sencillamente, como no entienden eso, dejan de creer en el espíritu profético. Jackie, Sí, sí, me quedó otra duda dando vuelta por ahí. ya. Pero si el Señor se demoró 6 años, pongámosle, Ya, de 1844 hasta 1851, como 7 años, digamos. Bueno, antes, porque ya dice antes de esto, o sea, antes de 1851. Ya, pero Ahí ya era como, pongámosle que 1851 sea el límite, digamos. claro, el límite. Demoró 7 años en pasar la cuenta de todos los redimidos desde Adán hacia adelante. Entonces, ¿en qué situación No, está porque Cristo? esa cuenta, sí, 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 correcto. ¿Entiendes? Sí, Porque dime, se demora 7 años, ya, 7 años así sí, como mucho, sí, sí. 7 años para de Adán hacia adelante, ya estaba listo casi. Sí, sí, correcto, correcto. Entonces, hasta fecha, ¿en qué está? Es Porque, que sí, ¿me es que nos entienden? está esperando a nosotros. Solamente eso. Si Dios pudiera hacer el juicio muy rápido, muy rápido. Pero nosotros decimos, no, pero es que eso tiene que demorar porque son mucha gente. No tiene nada que ver, No, porque Dios hace así. claro. Sí, incluso a los que están sesionando en el juicio, Dios puede hacer pasar esas escenas y esas personas por la mente, así como una computadora a alta velocidad, en un ratito y vean todo. Así va a ser el juicio final, el de la tercera venida. Dice que en un momento el Señor, cada uno ve exactamente el punto de la senda donde se desvió y analiza toda su vida y todo el mundo es juzgado en unos poquitos momentos. ¿Se fijan? Y es todo el mundo de los perdidos, que son mayoría, son más que los redimidos. Sí. Y no van a necesitar más que un día para hacer eso. Ni siquiera un día completo. Entonces, no es problema de cantidad de personas, no es problema de cantidad de tiempo, es problema de que nosotros no estamos preparados y no estamos dispuestos. Ese es el problema. ¿Te fijas? Y son súper buenas tus preguntas, porque despejan dudas que están siempre en la mente de todas las personas y que les impiden entender otras cosas. Sí. ¿Ya? Y es bueno saber eso. ¿Ya? Nosotros somos la piedra, la dificultad. Nosotros somos. Si nosotros cambiamos, el Señor va a venir muy pronto. Y aunque no cambiemos, y esa es la profecía que está en Ezequiel, el Señor dice, ¿ustedes piensan que van a seguir siendo igual que todos los de la tierra? No, no será así, sino que ahora será con brazo extendido y enojo derramado. Voy a reinar sobre vosotros, así dice el Señor. Y está hablando de eso, ¿ya? Entonces ahora yo no voy a parar, yo voy a hacer con todo mi enojo y con mi brazo extendido, o sea, cuando yo doy una orden y estiro mi brazo, no vuelvo atrás. Entonces aquí, el que ahora entiende bien y el que no, lo siento mucho, el Señor no puede esperar más. ¿Se fijan? Entonces, por eso que es importante que entendamos esto. Entendido así, vamos a pedir al Señor, yo les pido oración también en la semana, porque si supieran toda la guerra que me hace el diablo para que yo no alcance a preparar estos temas, que oremos por eso. Vamos a pedir a la persona encargada que pueda tener la última oración por nosotros, ¿ya? Vamos a orar. Por favor, Jimena, ora por nosotros. Amantísimo Padre, tú que estás a las alturas de los cielos, en esta hora, Señor, te agradecemos porque tú en tu misericordia, Señor, tú nos das un entendimiento, una claridad para todas las cosas que están aconteciendo y para todo lo que va a suceder en el futuro. Querido Padre Celestial, te doy gracias infinitamente de forma muy personal por haber aprendido y comprendido un poquito más, ¿cierto?, las lecciones que estamos tomando en este grupo, que tú nos pongas también un entendimiento mayor para poder también hacer un vislumbre de todo lo que está sucediendo y también poder comunicarle a las otras personas y nosotros seguir estudiando de tu palabra, de tus profecías, Señor, y de lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Te pido en forma muy especial que bendiga este grupo, que salgamos fortalecidos día a día, que por sobre todas las cosas, Señor, sigamos adelante y que tú, Señor, quites todas esas temores, dudas que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón y que las podamos disipar día a día. Querido Padre Celestial, también te quiero pedir por Jacqueline, porque ella es la encargada de impartir tu palabra. Sabemos que el enemigo día a día, Señor, no quiere que estudiemos tu palabra, siempre nos pone trabas, nos pone distracciones, cosas que puedan suceder. Te pido en forma muy especial por ella, Señor, para que ella pueda tener su clase preparada para cada uno de nosotros.
También quiero pedirte una bendición por cada uno del grupo, por Rodrigo en forma muy especial, también por los otros hermanos que han tenido dificultades a lo mejor esta semana, pero han salido airosos de todo esto. Por la salud de un hermano también que está complicado, también te pido por él y por cada uno de nosotros y nuestras familias que representamos. Y ojalá, como dice tu palabra, nosotros poder ser luz en este mundo. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, Amén. que tengan una linda semana de experiencia, sobre todo con el Señor. Sabemos que nunca va a ser todo tan lindo sin el Señor, pero sí, o sea, a pesar de estar con el Señor, porque este mundo es muy complicado, pero sí queremos pedir al Señor que nos acompañe y que podamos en esa compañía del Señor tener frutos y podamos venir gozosos sabiendo que hemos estado en compañía del Señor y que el Señor ha podido usarnos y ha podido enseñarnos y ha podido prepararnos un poquito más para el reino de los cielos. Así que chao a todos, que estén muy bien y que Dios los bendiga. Bendiciones, una linda semana.